bien decía nuestro pastor, estamos bastante vinculados con el tema de los llamados. De hecho, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa en varias ocasiones o temporadas. Ahora hace bastante que no me pasa. A veces nos llaman constantemente, número desconocido, a veces un número que no conocemos. No sé cuál es la actitud de cada uno de nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, muchas veces me llaman, no sé si le pasa a ustedes, de las compañías telefónicas. Te llaman por un lado, después se ve que te investigan y te llaman por otro lado, por el celular de tu esposo, y así van buscando y te van llamando una y otra vez. A veces atendés, a veces ya sabés o suponés que es alguna compañía telefónica y la obviás. Muchas veces me ha pasado eso, no sé si a alguien le pasó lo mismo. A veces también te llaman y por ahí justo estás en un momento que por ahí no tenés ganas de hablar, y muchos, no sé si les ha pasado a alguno, a mí me ha pasado que hice como que no estaban llamándome, ¿no? Simplemente vi que estaba sonando. A veces uno dice, bueno, por ahí tiene agendado el número, por ahí no lo tiene agendado, por ahí lo tiene agendado y dice, no tengo ganas de hablar ahora. A veces puede ser porque estamos ocupados. A veces, a mí me ha pasado, y me pasa mayormente con mi esposa, no sé si le pasa a alguien, que me trae muchos inconvenientes, que tengo el celular en silencio. Entonces a veces me llama un montón de veces para alguna cuestión puntual y yo lo tengo en silencio y después eso me trae un problema. ¿Para qué tengo celular si lo pongo en silencio? Me dice. Y a veces de una forma u otra estamos relacionados con esto de que nos llamen. El tema es que Dios en muchas ocasiones también nos está llamando. Hasta podría animarme a decirlo que en todo tiempo y durante muchas veces Dios se encarga de enviarnos un llamado, de llamarnos constantemente. Y la realidad es que es muy importante cuál es nuestra actitud ante el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Puede pasarnos que a veces, como nos pasa con el celular, nos entra un llamado desconocido y no lo atendemos por las dudas. Y a veces quizás desconocemos también que Dios nos está llamando. Por alguna razón no podemos descifrarlo y por una razón obviamente no atendemos a ese llamado. En muchas ocasiones podemos hasta estar tan ocupados con algunas cuestiones de la vida diaria que decidimos, como yo hago a veces cuando me llaman en un momento que estoy ocupado, no atender. Y eso puede ser a veces complicado, porque en este caso entendemos que nos están llamando y entendemos quién nos está llamando. Pero aún así, por alguna razón, decidimos no atender esa llamada. O a veces estamos, como hago en muchas ocasiones, con el celular en silencio. Por consecuencia, ni siquiera escucho, ni siquiera me entero, estoy totalmente desconectado de una llamada, y a veces podemos estar también desconectados realmente de eso que nos conecta a Dios, quizás con nuestra fe apagada, quizás con nuestra fe rota, o quizás sin fe, y por lo tanto no podemos recibir ni enterarnos de dicho llamado. Pero aún así, aunque es importante que Dios nos llame, me da la impresión de que mucho más importante es nuestra respuesta al llamado de Dios, nuestra actitud al llamado de Dios. Porque puede pasar, como decía recién, o es desconocido, o sé que es Él pero no lo quiero atender, o sé y estoy tan ocupado, tan distraído o tan entretenido que no lo voy a poder atender, o simplemente ni siquiera me doy cuenta que me está llamando. Es muy importante cuál va a ser nuestra actitud, nuestra respuesta, porque inclusive es la clave de nuestra vida, de nuestra actitud, cómo respondemos a ese llamado de Dios. La realidad es que a veces
nos perdemos de cosas muy, muy lindas. Me ha pasado, no tenía pensado contarlo, pero me ha pasado este fin de semana que yo estaba justo en una situación complicada. Estaba con Amadeito, le estaba dando un yogur que me cuesta bastante porque se me cae o lo que fuera, y lo tengo que seguir, y justo me entra un llamado. Y yo lo tenía en silencio el celular. Pero por alguna razón lo tenía en el bolsillo y lo saco, y cuando lo pongo veo que me está llamando una persona que yo conocía, la tenía agendada y demás, y tardé porque estaba justo en una situación ocupada, no iba a poder atender, pensaba, pero ya a lo último respondí el llamado, atendí ese llamado, y fue una bendición poder hablar con esa persona. Fue un llamado de parte de Dios para mi vida, porque también me ha dejado muchas cosas en el corazón, me ha dejado alertas en el corazón, y a veces Dios, en medio de nuestras ocupaciones, también nos está llamando, también nos está enviando señales, y yo simplemente quiero aconsejar a que no desestimemos esa llamada, que no rechacemos, que no seamos indiferentes al llamado, porque nuestras respuestas al llamado de Dios siempre van a tener consecuencias. Y nuestras no respuestas al llamado de Dios también siempre van a tener consecuencias. Por eso, antes de adentrar un poquito más en algunos aspectos que quiero compartir, que son pocos, que son 3, quiero dejar 2 preguntas. ¿Responderemos hoy al llamado de Dios? Quizás muchos hoy estén o reciban en este día, quizás hoy en la iglesia, quizás durante el día, un llamado especial de parte de Dios a su vida. Entonces, ¿responderemos hoy al llamado de Dios? ¿Cuál será nuestra respuesta, nuestra actitud a ese llamado? Porque puede pasar que sí, realmente estamos escuchando el sonido del celular y nos están llamando, pero desistimos y no queremos atender porque estamos en otra, porque no quiero hablar con nadie, porque no me siento bien, desestimo. Quizás hoy está sonando o comienza a sonar en tu corazón el sonido de la voz de Dios que realmente te está llamando, y anhelo que puedas tener una respuesta positiva y sobre todo responder a ese llamado, porque hoy tenemos esa oportunidad de escuchar su voz, y quizás hay algo específico que Él quiere decirnos. Por eso quiero citar un texto bíblico y quiero hacer una simple oración por ese texto bíblico, y en base a ese texto bíblico que está en Hebreos 3, en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 7. Dios nos viene hablando fuertemente hace varios domingos, y que Dios hable no quiere decir que escuchemos. A veces nos cuesta escuchar, a veces no estamos escuchando y nuestros oídos no oyen lo que Dios nos está diciendo. Pero por eso quiero citar este texto para comenzar y terminar de desarrollar esto breve que quiero compartir con ustedes. Hebreos 3 dice en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Y en el 8 dice, no endurezcas tu corazón. Si por alguna razón sabés de antemano que venís con tu corazón medio endurecido, quizás vas recibiendo señales íntimas, señales en tus relaciones más directas. Yo me doy cuenta fácilmente cuando mi corazón está endurecido o rebalsado de orgullo, de egoísmo, en mis relaciones más cercanas. La primera con mi esposa, con mis hijos, con mis cercanos. Ahí me voy dando cuenta y voy recibiendo señales de que mi corazón está latiendo diferente, está medio duro. Ya no soy tan dócil
ya no soy tan flexible, me cuesta perdonar, me cuesta mucho más pedir perdón si me equivoqué, me cuesta ser paciente con mis hijos, me es más fácil enojarme y condenarlos que tener gracia, amor, paciencia y misericordia. Y todo eso terminan siendo señales de parte de Dios que nuestro corazón se está endureciendo. Cuando el libro de Hebreos y el autor de Hebreos relata y escribe esto: si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. Dice después, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Porque Dios estuvo con su pueblo en el desierto y le mostró infinidades de veces, con prodigios, con milagros, con maravillas, pero aún así, en su corazón, no le creyeron. Porque después, más adelante, en este mismo texto, podemos ver más adelante que dice nuevamente que no haya, dice en el versículo 12, no haya, hermanos míos, en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Nuestro corazón está expuesto y a veces se va endureciendo y ya no podemos escuchar su voz, escuchar su llamado. Y lo que más ama Dios y el sacrificio más hermoso que le pueden entregar, ofrendar a Dios, no son nuestras obras, nuestro servicio, nuestra actitud, sino un corazón quebrantado y humillado. Un corazón que es quebrantado ante Dios, que es dócil, que puede ser quebrantado por Él para volver a ser renovado. Por lo tanto, como decía al inicio, si hoy Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros, no endurezcamos nuestro corazón. Por eso quiero orar por esto simplemente, y si quieren me puede acompañar, porque Padre, en esta mañana, en este lugar que tú levantaste, Señor, a través de la vida de tu siervo, nuestro pastor, que tú lo escogiste desde el vientre de su madre, que ni la muerte pudo detener tu propósito sobre él, ni los ataques del enemigo en el vientre de su madre pudo detener que él naciera, y hoy esta iglesia sea un faro en esta ciudad. Señor, por eso, si tú ves y si tú quieres hoy revelarnos, Señor, que nuestros corazones están endurecidos, por favor, derrama de tu espíritu sobre nuestras vidas, Señor, para que puedan ser nuestros corazones dóciles al llamado, a lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros como iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ablande el corazón. Y dentro de este llamado yo quiero mencionar 3 aspectos que me parecen esenciales. Y el primero es que hay un llamado de Dios para salvación de nuestras almas. ¿Cuántos ya han sido llamados para salvación? ¿Sí? Y que a través de ese llamado han abierto su corazón a Dios. Han dicho, Señor, yo abro mi corazón, yo te creo, yo te recibo. Quiero que seas mi Señor, quiero que me perdones mi maldad, mi egoísmo, mi orgullo. Quiero ser salvo. Y esto es clave, este llamado de salvación, porque si hoy estás acá y por ahí te pasa como a mí me pasaba al inicio cuando comencé a caminar en la fe, que dudaba y me preguntaba, ¿Dios me salvó? ¿Soy salvo verdaderamente? Tenías esas preguntas, y a veces por ahí algunos de nosotros podemos tener esas preguntas. ¿Cómo me doy cuenta que Dios me salvó? ¿Cómo me doy cuenta que realmente estoy viviendo esa salvación en mi vida? Entonces, hoy quizás muchos puedan tener esas preguntas y tienen que salir con esa pregunta resuelta
de parte de Dios, con una respuesta de parte de Dios, y quizás muchos hoy puedan abrir su corazón y escuchar ese llamado de salvación para su vida, para vida eterna, que está en Jesús, que está en Cristo Jesús, y hace algo en nuestra vida que es maravilloso, transforma nuestra vida, nos salva por la fe, no por las obras, sino por la fe en la obra que hizo Jesús. Y pasa algo extraordinario que lo quiero leer y está, me gusta cómo está descrito en el libro, en la carta de Pedro, mejor dicho. Y podemos ir a la primera carta de Pedro, mientras yo acomodo acá el papel. En el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, en el versículo 9 y 10, podemos leer lo siguiente: porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Y es interesante porque este llamado que nos lleva de las tinieblas, del pecado, de la oscuridad, a la luz, tiene un propósito que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Por eso hay un llamado clave, y hace poco el pastor lo predicó, de salir de las tinieblas e ir a la luz. Él es el que puede hacer eso en cada uno de nosotros. Por eso, si hoy tu vida está en tinieblas, en oscuridad, hay un llamado de Dios resonando en toda la creación para que tu vida sea llevada de las tinieblas a la luz admirable, para que salga del oscuro, de lo tenebroso, de aquello que destruye y que va a llevar por consecuencia tu vida a una muerte eterna. Hay un llamado que quiere llevarte de las tinieblas a la luz esta mañana, y si hoy estás escuchando ese llamado, responde de manera positiva y decirle: Señor, llévame de mis tinieblas a tu luz admirable. Ese es el primer concepto que quiero mencionar, porque no sé por qué nos pasa esto, pero vivimos como condenados y no como salvados. Vivimos como si estuviéramos de condenación en condenación, cuando fuimos salvados. Creo que la razón de esa vida es porque hay una desconexión plena con la luz. Y sin querer, sin darnos cuenta, el enemigo nos va arrastrando con sus engaños, con sus mentiras, con sus estrategias a las tinieblas. Pero Él nos salvó. Quizás el andar como condenado y no como salvado es porque aún no te diste cuenta de qué Dios te salvó. Por lo tanto, vivís como un condenado, porque no te diste cuenta de qué te salvó. ¿Qué implica esa salvación? O quizás seguís caminando de esa manera porque termina siendo un reflejo de que no has sido salvado y necesitas la salvación. Necesitas ser salvo en el nombre de Jesús para no vivir en condenación. Y es algo tan fuerte, y es el inicio de la vida cristiana, la salvación, porque muchos lo experimentan de muchas maneras, y a veces a mí se me olvida eso tan importante que Dios hizo con nosotros: salvarnos, darnos vida eterna. Eso nos da seguridad, identidad. Y esta semana que pasó, me pasó algo con un sueño mínimo, que se lo contaba a Debo cuando me pasan esas cosas, y se reía. Pero el sueño es breve, se lo quiero compartir, no es nada profético, no tiene nada que ver con eso, solo se lo comparto porque me impactó a mí de una manera y me hizo recordar el valor de la salvación. Me hizo recordar el valor de lo que Dios hace por mí, de lo que Dios hizo por mí, de cuánto vale lo que Él hizo por mí. Que yo valore esta salvación tan grande a través de Jesús. El sueño era que yo sabía, y que muchos sabíamos, porque Dios le reveló a personas cuál iba a ser su último día.
le había revelado a muchas personas, y yo era una de ellas, de que tu último día va a ser este y a esta hora. Y yo en el sueño estaba totalmente angustiado. E inclusive empecé a valorar mi vida en el sueño. Estaba en mi casa y veía a mi esposa, a mis hijas, y la disfrutaba de tal manera porque yo sabía que iba a llegar el fin. Y en ese momento, cuando ya se acercaba el fin, Dios mismo se presenta nuevamente y dice: te voy a dar una nueva oportunidad. Te voy a extender el crédito, por decir de alguna manera, y vas a seguir. Pero tenés que aprender a valorar lo que yo te doy. Tenés que aprender a valorar esta vida eterna que está fluyendo en tu vida. Y tenemos que valorar esta vida eterna que tenemos en Dios, que la estamos viviendo ahora. Porque la eternidad la estamos viviendo desde el momento que el Eterno entró en nuestra vida, que es Jesús. Estamos viviendo la eternidad hoy. Entonces, esa salvación es tan grande, es tan importante, que no podemos desvalorizarla. No podemos distraernos. Tenemos que perseverar sabiendo que fuimos salvos y vivir como salvados, no como condenados, en el nombre de Jesús. Amén. El segundo aspecto que está ligado obviamente a este aspecto es un llamado, y es el segundo de 3, así que no va a ser muy largo lo que resta, es la santificación. Nos salvó para vivir y ser santificados. Y santificación puede ser un concepto medio religioso para muchos. Para mí suena religioso y para cualquier persona puede sonar religioso, pero nos han enseñado en esta iglesia, nuestro pastor, que santo es ser apartado, separado para Dios. Y la santificación es la práctica de esa santidad. Santificación lo podríamos resumir en ser una persona dedicada, ser una persona con una vida consagrada, con una vida apartada para Dios. Él nos llama a la santificación, y quiero leer 2 textos que me ayudaron un montón a poder llegar a esta conclusión, que es en el libro, de Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. En el verso 30, vamos a verlo. Hemos sido llamados a una vida de santificación y es sumamente interesante. Dice en el verso 30 del capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, dice: mas por Él, por Jesús, vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación. Por eso en Jesús podemos practicar y podemos vivir esa santificación, esa santidad diaria. Y después también Jesús habla a sus discípulos en el Evangelio de Juan, en Juan 17. El Evangelio de Juan 17, en el versículo 18, vemos que Él revela que a través de la palabra, que es la verdad de Dios, que es la revelación de Dios, somos santificados. Podemos leer en Juan 17, en el versículo 18 y 19, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En su palabra, en la verdad de la palabra de Dios, en el llenarnos de su palabra diariamente, nos ayuda a vivir esta vida de consagración, a comprender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida diaria. Por eso es necesario tomar esa decisión y responder a ese llamado de santificación diaria de parte
de Dios. Esto es algo muy personal y muy íntimo, porque cada uno sabrá cómo es su día a día, cada uno sabrá si realmente es una persona que anhela tener una vida consagrada, una vida dedicada a Dios. Quizás muchos que están comenzando o que van a comenzar este camino de fe, Dios nos llama a vivir una vida consagrada, dedicada a Él en lo práctico, en el día a día. Por eso, santifícalos en tu verdad, en tu palabra, es algo esencial, como el mensaje de Dios a través de la Biblia, esa ayuda necesaria para poder vivir en santidad y vivir santificados diariamente. Y por último, ya para finalizar, el último llamado de parte de Dios que quiero compartir, hay muchos más y específicos que después cada uno de ustedes puede ir descubriendo, pero el que me parecía importante compartir es el llamado al servicio a Dios. Muchos que ya son parte de la iglesia y que están sirviendo, quizás responder a este llamado los lleve a replantearse si realmente están sirviendo a Dios, si lo están haciendo con las motivaciones, con las intenciones correctas delante de Dios. Y quizás muchos que están comenzando tienen este anhelo de poder servir y de pasar a esta instancia de comenzar a servir. Quizás muchos ya van escuchando ese llamado al servicio, quizás otros todavía no escuchan ese llamado de parte de Dios, pero muchos sí, y es algo que Dios realmente quiere en cada uno de nosotros, que podamos tener un servicio al Señor, un servicio a Dios, que glorifique a Dios. Por eso en este último aspecto que quiero compartir, quiero utilizar la vida de un personaje, que hay muchos que fueron llamados a seguir y a servir al Señor, pero quiero utilizar un llamado que a mí me fascina, que es mi favorito. Hay uno muy lindo que es el llamamiento de Moisés, pero hay uno que a mí me gusta más o me identifica un poco más, que es el llamado a Samuel, que es algo muy importante. Y en esta parte del mensaje es la parte que yo no sé cómo voy a compartirlo, porque es la parte que más me toca y me es más difícil poder expresarlo. Y hace un ratito cuando el pastor oraba, no digo que Dios me habló, pero algo vino a mi corazón para aclarar en este último llamado. Algo que no tenía en cuenta y que vino a mi mente y espero poder expresarlo. Samuel, una respuesta de Dios, porque Samuel es eso. Samuel es una respuesta de Dios. Quizás algunos recuerdan el testimonio del hermano Alcides, que es una respuesta de Dios a una oración de una mujer que en su avanzada edad buscó a Dios porque necesitaba una solución para su hija y terminó siendo una respuesta de una oración, nuestro hermano Alcides, que hoy orábamos por él, para salvación de su hija, obviamente para salvación de su alma. Y Samuel es una respuesta a Dios de una mujer que anhelaba concebir, ser madre y no sucedía. De hecho, era una mujer un poco rechazada por eso, justamente por su esposo. Y termina Samuel siendo esa respuesta. Entonces esta mujer, debido a que Dios le respondió de esta manera, ella tuvo una respuesta aún mayor y extraordinaria, que fue consagrar plenamente a su hijo al servicio de Dios. Y de chico lo dejó en el templo de Dios y lo dejó ahí, sirviendo, aprendiendo el servicio. Y esto está en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel. Vamos a posicionarnos en esa parte y ya vamos a terminar con este caso extraordinario, con este personaje, profeta extraordinario. La primera carta de Samuel, en el capítulo 3. Vamos a quedarnos ahí
Mientras ustedes buscan el capítulo 3, yo voy a buscar lo último que Dios puso en mi corazón, que no lo tengo anotado, que creo que está por acá. Ya lo encontré. Voy a poner este separador. Y que es interesante. Y quiero parafrasear esto, ¿no? Samuel estaba en el templo. Había un contexto, había una situación que estaba pasando en el templo, en el pueblo, y específicamente en el sacerdote y en la familia del sacerdote. Había cosas que no estaban bien. Por lo tanto, cuando leemos esto nos da a entender que Dios no estaba hablando, no lo estaban escuchando, o él sabía que no había quien lo escuche, por lo tanto no hablaba. Porque él sabía que no había personas que estén dispuestas a escuchar su voz, a responder a su llamado. Pero Samuel era especial y mientras Samuel en el verso 3 leemos, estaba durmiendo en el templo. No sé si alguna vez durmieron en el templo. Yo conozco solo una persona que vi dormir en el templo, que es Tiagui. De chiquitito lo veo que duerme en el templo. ¿Sigue durmiendo? Ah, claro, a veces está, no saben, pero en la oficina del pastor, abajo de la mesa, duerme a veces. Bueno, él sabe lo que es dormir en el templo. No sé si habrá escuchado, Tiago Samuel, bueno, no sé si alguna vez habrá escuchado que Dios lo llamó, o capaz que escuche que Dios lo llame en algún momento, pero bueno, la cuestión es que Samuel dice, estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios que representa la presencia de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y esto es algo importante, ¿no? Porque, ¿se acuerdan que el pastor decía, cuando el mensaje del ángel a las iglesias, en el libro de Apocalipsis, siempre habla de la lámpara y que voy a ir y apagar y quitar la lámpara? Antes de que esta lámpara de Dios se apague en el templo, Dios llama a Samuel. Y ahí está la cuestión. ¿Habrá mucho Samuel acá? Hay que responder al llamado igual. Después hay que leer toda la historia de Samuel. Pero ¿habrá mucho Samuel acá? Ojalá que sí. Que aunque estén durmiendo, puedan escuchar el llamado. O aunque estemos dormidos, Dios levante su voz por su misericordia para que podamos escuchar el llamado. Pero la cuestión es la siguiente, que Dios llama a Samuel, pero claro, Samuel no conocía, entonces va al sacerdote, eso es lo que va diciendo el texto, ¿no? Dice, Jehová llama a Samuel y él respondió, heme aquí, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y así lo hizo varias veces, o sea, Samuel escuchaba su nombre, él se levantaba y obviamente iba corriendo al sacerdote. Y le decía, acá estoy, ¿qué necesitas? Yo no te he llamado, le dice el sacerdote, vuelve a acostarte. Y así una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que el sacerdote le cae la ficha, como diríamos hoy, y entiende lo que le estaba pasando a Samuel. Y hoy yo no voy a oficiar de sacerdote, pero quizás este mensaje pueda hacerte entender y quizás darte cuenta de que tal vez Dios te está llamando. Y entonces el sacerdote entiende que Dios lo estaba llamando. Y por alguna razón me da la impresión de que Dios está llamando a muchos de los que están acá. Pero como somos difíciles, somos duros, o a veces somos incrédulos, decimos, no incredulidad de no le creo a Dios, sino, no creo que me llame a mí. ¿A mí me va a llamar? ¿A esta edad me va a llamar? ¿Con estas características, con estos errores que tengo, me va a llamar? ¿Por qué no? ¿Por qué no te podría estar llamando? Entonces, cuando Elí, el sacerdote, se da cuenta de que Dios lo estaba llamando, le dijo a Samuel en el verso 9, ve y acuéstate. Y si te llamare nuevamente, dirás, habla, Señor, que tu siervo oye. Ese fue el consejo. Este es un consejo que yo le doy a mis hijas desde que son chiquitas.
porque muchas veces me dicen que escuchan, que susurran su nombre. Y yo le digo, por las dudas, si te levantaste y escuchaste el susurro de tu nombre, que no sé si a alguien le habrá pasado, decirle, Señor, acá estoy, yo te escucho, y arrodillate y busca a Dios. Arrodillate y busca a Dios. Si a la noche sentís el llamado, porque en el libro de Job enseña que Dios nos enseña, nos corrige hasta en sueños, levántate y busca a Dios. Si escuchás el susurro de tu nombre, levántate y busca a Dios. Decirle, acá estoy, Señor, ¿qué necesitas? No vas a escuchar nada seguramente, pero arrodillate por fe y orá y buscá y pedile ayuda a Dios. Si te levanta Dios y te pone una persona, y vos decís, ¿por qué me pone esta persona en la mente? ¿Por qué estoy pensando en mi compañero de trabajo que está de vacaciones en Europa, que veo los estados que está en Francia, que está en España? ¿Por qué me levanto 2 noches seguidas pensando en él? Hasta que entendí, tenés que orar por él, no sé por qué, pero orá por él. Bueno, me levanté y oré. Entendí porque soy duro y oré por él. No sé si habrá recibido la oración, si oré bien o mal, pero oré por él. Entonces, Elí entiende que Dios lo está llamando. Le dice, cuando escuches el llamado, di, Señor, habla, que tu siervo escucha. Así que mi consejo en esta mañana para terminar es que si Dios te está llamando o escuchás en la semana o ahora mismo, decirle, Señor, habla, acá estoy, quiero escucharte, quiero responder al llamado. Y sucede que después, obviamente, Samuel se va a acostar, lo despierta el llamado de Dios y él dice lo siguiente, vino Jehová y llamó como las otras veces y dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo escucha. Y ahí el Señor le reveló todo lo que tenía que hacer. Y ahí Samuel se convirtió en ese profeta extraordinario de parte de Dios. Por eso, como este último aspecto lo coloqué en la parte del servicio, es porque Samuel era una persona que estaba dedicado, que estaba consagrado y que recibió el llamado a servir a Dios, a hacer lo que Dios quería. Después de esto, de entender que Dios lo llamaba y responder, Samuel empezó a comprender de parte de Dios todo lo que Dios quería hacer a través de su vida y empezó a obedecer, obviamente. Y Samuel mismo, en su servicio, fue el que hablaba de parte de Dios al pueblo, fue el que tuvo que ungir a Saúl como el primer rey que los judíos demandaban, los israelitas demandaban, pero después Samuel también participa en algo especial y esto fue lo último que entiendo que Dios de alguna manera me lo trajo a la mente para compartirlo, porque no lo había visto y cuando el pastor oraba vino a mi mente. Muchos respondieron a ese llamado, otros están por responderlo, muchos están haciendo lo que Dios quiere, muchos hacían lo que Dios quería y dejaron de hacerlo y todavía tienen una nueva oportunidad como yo a hacer lo que Dios quiere, a servir a Dios como Él quiere, a responder ese llamado día a día de servicio al Señor, de servicio a su iglesia, de servicio a su pueblo, de servicio a las personas, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, que nos salvó. En ese servicio de profeta que tenía Samuel, llega un momento clave, que todos lo conocen, que es cuando él tiene que ungir al rey David, cuando él tiene que ir a la casa de ese hombre que tenía muchos hijos y tenía que elegir. Y acá hay algo que le pasa a Samuel, que lo quiero mencionar. Creo que esto fue personal para mí, yo se lo comparto, capaz que no es para usted y es para mí. Pero hay algo en ese servicio a Dios, en esa devoción a Dios, que no tenemos que perder de vista. Cuando Samuel, como profeta, ungido por Dios, tenía que ungir al nuevo rey, que sabía que estaba en la casa,
que había muchos hermanos, me atrevo a decir, el día de mañana me van a corregir, me atrevo a decir que Samuel cometió el error de hacer lo que Dios quería a su manera. Cometió el error de mirar a las personas por su apariencia. Entonces le costó la selección. Le costó porque él se dejaba impresionar. Como había elegido anteriormente a Saúl, que era de gran parecer, de gran estatura y que era un rey con todas las actitudes para ser rey, entonces el próximo rey que él tenía que elegir lo veía similar. Entonces quedó como medio encasillado en esa idea de cómo tenía que ser un rey. Y Samuel entonces cometió el error de mirar a las personas por fuera. Y ahí recibe una corrección de parte de Dios. Y es lo que quiero que nos quede en nuestro servicio a Dios. Dios no mira como miramos nosotros. No sirvamos con nuestra mirada, no sirvamos con nuestro parecer, no sirvamos con nuestras filosofías, no sirvamos con esa famosa frase, no, a mí me parece que no importa lo que a vos te parece. Hay un llamado que viene de Dios y que tenemos que responder a ese llamado. No a nuestras formas, a nuestra costumbre, no porque para mí es así, no. Hay un llamado específico y claro sobre tu vida y tenemos, tanto ustedes como yo, responder a ese llamado. Y en ese servicio y en esa respuesta y en ese día a día de vivir el llamado de Dios, tenemos que tener cuidado de no perder el foco. Porque el Señor le tuvo que decir a Samuel, en el verso 7, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero yo, el Señor, miro el corazón. ¿No te pasó? A mí me pasó un montón de veces. Que te cuesta mirar el corazón de las personas. Te cuesta mirar el corazón de una persona que está necesitando a Dios. Y lo encasillás y decís la famosa frase, no, este nunca. ¿Para qué le voy a hablar a fulanito de tal si como es, nunca se va a acercar a Dios? Va a ser en vano. ¿Para qué voy a perder el tiempo? Y ahí cambiaste de foco y estás mirando con tu mirada, no con la mirada de Dios que mira el corazón. Que hay un corazón detrás de una persona. Entonces, en este último llamado al servicio, que cada uno de nosotros podamos servir a la manera de Dios, que podamos tener un corazón en primera instancia con buenas intenciones, con buenas motivaciones, un corazón que realmente quiere responder, obedecer y que realmente quiere aprender a mirar como Dios mira a las personas, para que podamos anunciar a cualquier persona, sin importar su condición, sin importar su nivel social, sin importar nada, que podamos mirar el corazón como Dios lo mira y que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que podamos escuchar el llamado esta mañana durante este tiempo y responder, obviamente, al llamado de Dios. Amén, que así sea. Qué preludio y qué mensaje que nos prepara para este año y para esta palabra rema. Yo creo que si agrego mucho lo arruino, por eso voy a simplemente sintetizar y solo después le voy a dar a Facu lo que anoté acá para que yo sé que él me cree. Sí, le creo, pastor, pero me gusta refutarlo. Y sabe,
me hizo muy bien y llegó a mi corazón porque creo que es un mensaje para la iglesia cristiana de hoy. Yo me pregunto a veces como pastor, y en este caso, a diferencia de Facu, sí puedo hablar como sacerdote y como Elí, y tengo un Samuel que se duerme también, pero también tengo un montón de Samuelitos y Samuelitas en la iglesia. Y después de cada palabra y de cada mensaje, como dice Facu, yo me pregunto y oro. Siempre digo lo mismo, ¿responderán al llamado? Sin querer o queriendo, Facu hoy dijo algo sobre mi nacimiento, no sé si él lo sabe o no, si Dios se lo reveló, o si se lo conté alguna vez. Cuando yo nací, era muy feo. Y sigue, pastor. Se la dejé picando. Pero como estoy contento que ganó Racing, claro. ¿Tan con temor? No tengan temor, hermano. Fuera de la broma, nací con el cordón umbilical todo enroscado. Y no era seguro de que viviera. De hecho, estuve un tiempo adentro de una incubadora. Y viví porque Dios quiso. Dios ya me quiso matar de chiquito. Porque había un propósito, porque había un llamado. De hecho, algo que aún no le perdono a mi madre es que me escondía por un largo tiempo. Dice, a ver el bebé, no, está durmiendo. Yo, ¡no! Feo, todo morado, claro. Después, bueno, Dios transformó en esta belleza que pueden ver, pero fue transformación de parte de Dios. La presencia de Dios hermosea el rostro. ¿Amén? ¿Sí? Dígaselo al que tiene al lado. La presencia de Dios hermosea tu rostro. Eso, muy bien. Claro que sí. Es mejor que el Botox, la presencia de Dios. Por supuesto. Y yo me preguntaba, cuando Facu daba la dinámica, y yo me preguntaba, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese respondido a ese llamado? Por supuesto que Dios hubiese hecho lo que tenía que hacer igual. Por supuesto. Ninguno de nosotros somos indispensables. Lo importante es quién llama. Nos dio una dinámica interesante, Facu, que todos utilizamos, ¿no? Y más hoy que tenemos los teléfonos inteligentes. Antes vos tenías que atender y los de la época ahí de la hermana Lidia, que tenía el plan Megatel, ¿viste? Vos tenías que atender, ¡hola! Por el horario calculaba, decía, atiendo, no atiendo. Después salió un cosito que te decía el número, ¿sí? Eso me lo contaba mi madre, yo era muy chico. Te decía el número. Entonces vos pispeabas y no atendías. Pero ahora el celu te hace todo. Entonces vos mirás ahí, o como dice Facu, mal hecho, que después ahí Débora va a hablar conmigo, por supuesto, que lo tiene en silencio, ¿no? Ahí hablamos con Flor, lo tiene todo el tiempo en silencio, el hermano Facu. Y vos pispeás y depende de quién llama, atendés o no, pero si es del trabajo, si es algo muy importante, si es algo que te importa y que te interesa, enseguida atendés, respondés. O sea, la importancia en el llamado es quién llama. No te olvides de eso. ¿Quién llama? Entonces, en mi vida, y lo entendí a la edad de mi hijo, de quién pude comprender, porque yo nací en Cristo prácticamente. Eso lo hablábamos el otro día con Tiago y le puede pasar a los jóvenes, a los adolescentes que nacieron en la iglesia, o vos que tenés muchos años, como que te vas acostumbrando a Dios. Pero llega un punto en que, ¿quién es el que te llama? ¿Y para qué te llama? ¿Y cuál es el propósito? Y cuando yo veo tu vida, y cuando te veo tu historia, y cuando veo, gracias a Dios, la trayectoria y la cantidad de vidas que aceptaron a Jesús acá en Argentina, en Brasil, en Cuba, en Haití, en Estados Unidos, en Europa, en algunos lugares, a través de un pobre miserable que un día solo pudo decir, heme aquí. Habla, Señor, tu siervo, escúchalo. Tenés que responder al llamado. Ahora tenés la posibilidad de no responder al llamado.
y Dios va a hacer la obra igual, con otro o con otra. Ese es el problema. Y esa es mi preocupación y mi dolor a veces como Elí, como sacerdote en tu vida. Porque yo digo, el mensaje está, la palabra está. ¿Por qué no responde al llamado? Y yo creo que el secreto está en el primer pasaje que te leyó el hermano Facundo. Porque endurecían sus corazones, y dice un poco más adelante, vagaban en su corazón. Escuchaste el mensaje el domingo, el miércoles, el día que lo escuches, te gusta, te parece buenísimo, pero terminó el culto, terminó la reunión y ya estás vagando en tu mente y en tu corazón. No respondes al llamado, por eso no se producen los propósitos de Dios en tu vida, por eso estás lleno de oidores y no de hacedores. Porque muchos son los llamados, porque Dios llama a todos y no sería injusto. Hay un poder en el llamado. Fíjate que desde Génesis, cuando comienza, ¿qué dice Dios? Génesis 1:1. Si no sabes, hermano, cerrame la iglesia ahí, cierre, que no salga nadie. Y llamó Dios. Desde el 1, toda la creación comienza diciendo, y llamó Dios a la tierra, tal. Dios tiene un poder cuando sale de su boca, hay un poder cuando Él llama, hay un poder que se genera y se desata. Ahora, ¿cómo llega ese poder a mi vida cuando respondo? Si no, ese poder está. Dios llamó a sus discípulos, no todos respondieron. Hubo un montón que dijeron, no, es muy difícil, no respondían al llamado. Pero Dios llama. Y hay un poder que se desata en el llamado de Dios. Cuando Dios me llamó, como hoy te contaba Facu y sucedió en su vida, y anhelo que suceda en la tuya, se desató eso en mí de quién era el que me estaba llamando. Y de qué privilegio que era servir. Qué privilegio que era. Cada día que estoy aquí, hace rato le dije a un hermano, una hermana, y se lo digo todo el tiempo a cada uno de ustedes, si supieras a quién servís, si supieras quién te llama, estarías corriendo desesperado, respondiendo y no estarías vagando en tu corazón. Pero creo que el problema del cristiano hoy es el mundo. Es estar distraído y no responder al llamado, vagando en el corazón. Por eso el mensaje no es que no llega, el mensaje llega, el mensaje no se responde. No busques ahora porque no quiero ser muy largo, pero te cierro y te resumo principios que Facundo nos dejó. Pablo a Timoteo en el capítulo 1, verso 9 dice, tenemos un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino a su llamado. A mí eso es muy importante que entiendas y comprendas en el llamado. No somos nosotros los importantes, sino el que llama. Ay, me llamó Dios, ¿quién? No es conforme a tu obra o a la mía, sino al que llama. Estoy representando al que te está llamando, te está dando el privilegio de usarte. Hasta no sé cuándo. Facu, Dios le contó y le dijo, mira, tus días están contados, Facu. Tus días y los míos están contados. Respondí al llamado ya. Sé usado por Dios ya. Y permitíme usar una palabra vulgar que no soy de usarla. Deja de pavear. ¿Cómo te lo tengo que decir? ¿Cómo querés que te lo explique? Por eso lo uso bien de esa manera. Deja de vagar en tu corazón, de ver problemas donde no hay. De preocuparte por situaciones irrelevantes. Responde al llamado. ¿Qué hubiese pasado si Samuel no respondía? Tal vez hubiese dado a otro, por supuesto, pero ¿cuánta gente no está escuchando de Dios, no está siendo bendecida porque no estás respondiendo al llamado? Dios hoy te está llamando, tenés el privilegio de que te llame, tenés el privilegio de ser usado como bendición de Dios. Llamó a todos los discípulos de manera diferente, lo sabés y lo conocés.
Uno de los llamados, sabés que soy fan de Pedro, y uno de los llamados más impactantes es el de Pedro, que lo llama a cambiar de ser pescador de peces a ser pescador de hombres. Y la vida de Pedro es una historia de un llamado que no se termina de concretar hasta que él lo entiende, hasta que responde al llamado. Y eso no es durante el tiempo que estuvo con Jesús, es después, cuando él entiende realmente. Y Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2, 20 y 21, si aún nosotros pecadores, dice Pedro, porque sabía, él hablaba de él mismo, ¿no? Por eso siempre me siento identificado y espero que vos también. Mira, te lo leo de acá. Discúlpame tomarte este tiempo extra. 1 Pedro 2, 20. Dice, 1 Pedro capítulo 2, verso 20. Pues ¿qué gloria tenemos si pecando somos abofeteados y lo soportamos? Si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, ciertamente es aprobado delante de Dios, porque para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dan un aplauso al Señor. ¿Sabés por qué? Porque últimamente el que es llamado parece que somos los importantes. Me llamó Dios. El pastor quiere hablar conmigo. Además, es para bofetearte, hermano. Dios me llamó, creo que me va a nombrar apóstol, epístolo, profético. Si aún haciendo lo bueno, pues vos podés decir, lo habrás pensado esta semana, este tiempo, soy bueno. Me porto bien, escucho el mensaje, hago lo bueno, y aún así me pasan cosas. Ese es el llamado, hermano. Vos te pensabas que te llamo para colocarte. Cristo, dice, las pisadas de él seguimos. Te cuento las que vivió Pedro y cómo murió Pedro, que estuvo encarcelado. Te cuento de dónde escribía Pablo y hablaba del llamado, preso lo escribía. Obedezcan al llamado, decía Pablo, y lo escribía preso a la carta a Éfeso, a la iglesia. Respondí al llamado sin importar las circunstancias y sabé que cuando respondas al llamado vas a tener que pagar un precio. Yo respondí al llamado a los 15, 16 años y hasta el día de hoy no solo no me arrepiento, acá está mi corona, son ustedes. Son la cantidad de vidas que pudieron conocer y saber de Jesús, recibir un consejo, una palabra. Bendito sea Dios, la gloria sea solo para Él, porque Él es el que llama. Pero cuando respondes al llamado, es cuando sos usado por Dios. Cuando no respondes al llamado, te transformas en un oidor de la palabra, en un evangélico, en un religioso que escucha y que dice, muy buen mensaje, qué buena palabra, qué lindo. Y durante toda la semana andás arriba, abajo, como era el Pedro anterior a la respuesta al llamado. En las emociones de tu corazón, de tu mente. En este mundo que se quiere comer tu llamado. Y lo más triste, que esto sí te lo quería leer, porque lo más triste es que en el llamado de Dios, y está en esa palabra que yo la presto, bueno, ya no es más mía porque se la regalé a mi hijo en el bautismo, era mía, que es Romanos 8:28, termino con esto, que lo conocemos de memoria. Es mi promesa, fue la promesa de bautismo de mi hijo, y sé que es una palabra siempre para nuestra iglesia, que dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, pero esto es conforme al propósito en la que somos llamados. Pero fíjate con algo que continúa, dice, porque a los que antes conocieron también los predestinó. Hay un problema enorme con esto cuando uno estudia teología, y no lo voy a hablar desde lo teológico, pero quiero que entiendas esto. A los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
primogénito entre muchos hermanos, y los predestinó y los llamó. Y a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Amén. Diga eso conmigo. Si Dios es conmigo, nadie es contra mí. Aplaudo otra vez al Señor y sabe muy bien que el que te llama, te justifica, te santifica y te avala, porque Él te llamó. Ahora, yo entendí que para responder a ese llamado tenía que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Era la única forma de poder sostener ese llamado y responder. Por eso la gente no responde, como te enseñaba Facu en el inicio. Por eso qué lindo mensaje, qué bueno. Otro día, porque sabes el precio a responder. Pero el privilegio, la honra, no hay disfrute mayor en esta tierra que vivir en esa predestinación que Dios colocó para tu vida. Dios llama a cada uno de nosotros. Tenés el privilegio de que Dios te llame un día, por tu nombre te diga: Samuel, Facundo, Leandro, Noelia. El pastor no me nombra. Elsa. Te llama. ¿Respondés o no respondés? Es un caballero. Siempre te dije lo mismo. Sos libre. Estoy a la puerta. Estoy a la puerta y llamo. Y el que escucha mi voz, ¿qué dice? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Dios no va a patear la puerta de tu casa. Dios te va a ver en el mundo sin responder, vagando en tu corazón, emocionado, pero metido en el mundo, en las cosas del mundo, cargado, cansado. Y te va a decir: ya te llamé. Es más, estoy a la puerta de tu casa. Vos tenés que abrir la puerta. Él no la patea. Él no te va a obligar. Él no te va a obligar de ninguna manera. Él llama. El llamado tiene que ser respondido. ¿Qué vas a hacer? Fuiste predestinado. Dios tiene un propósito, un anhelo, un sueño único para tu vida. Adolescentes, jóvenes, vos que hace poco venís y estás en la iglesia, no tenés idea lo que Dios tiene preparado para tu vida. Mi vida es y fue una aventura que superó todas mis expectativas. Anoche le decía a mi hijo, Facu hablaba el nombre de Samuel, le colocamos Samuel justamente porque es la respuesta, y digo, sobrepasaste todas mis expectativas, porque Dios tiene un propósito enorme para tu vida, pero depende de tu respuesta. Dios ya te llamó, ahora ya queda en vos. Amo cada uno de mis hermanos y como contaba Facu, tengo ese talento y ese don de parte de Dios de poder mirar tu corazón. Yo lo conozco, tu corazón. No siempre te digo, porque a veces no me gusta lo que veo en tu corazón. Prefiero decirte lo que te gusta. Y lo que no, trato de ver que Dios lo vaya moldeando. Salvo cuando entra un poquito de confianza y ya sabes que te digo. Así te mira Dios. Desde muy joven Dios me dio esa posibilidad porque yo clamé y le pedí. Tal vez no sabía lo que le pedía y le dije: Señor, muéstrame el corazón y el alma de las personas. Me pasó por primera vez en Cuba. Fue allí donde fue la primera vez porque yo tenía un problema. Que nunca había visto una persona no negra, azul, violeta. Y yo, claro, llegué
Y dije, Señor, yo no amo a esta gente. Y una pobreza yo no, misionero, no sabía, pero no tenía idea de nada. ¿Y cómo voy a servir acá? Y no, me quería volver. Claro. Y Dios me dijo, yo clamé esa noche al Señor. La diferencia es que amo a Dios y respondí siempre a su llamado. Y Dios me dijo de manera audible, no te preocupes, nunca te preocupes, porque yo amo a esa gente. Pero, ¿sabes? Los abrazo con los azules, los violetas, los amarillos, los verdes, los leprosos, los enfermos, el agua contaminada, el huracán, con esto, con si lo otro. Comencé a entender que Dios amaba a la gente y a mirar el corazón. La necesidad. Salí un poco de tu... No, pero estamos pasando un tiempo difícil. Todo. Somos argentinos, hermano. Somos latinos. Responde al llamado de Dios esta mañana. Responde al llamado y vas a ser bendecido. Vas a ser feliz. Vas a cumplir el propósito de tu vida. Te vas a dar cuenta para qué estás hecho. Vas a entender qué es la verdadera felicidad. Vas a tener paz. Vas a saber que cumpliste el propósito por lo cual naciste. Vas a comprender para qué vivís. Vas a encontrarle una razón a la vida. Vas a tener eternidad. Vas a poder mirarlo a Dios cuando te encuentres con Él. Cuando sea el día que te marcaba como en el sueño de Facu. Y vas a mirarlo a Dios y vas a poder decirle, Señor, he aquí tu siervo que respondió tu llamado. Y vas a poder decirle aquí, Señor, cuenta conmigo. Heme aquí, con mis pedazos, con lo que queda. Aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo. Es un privilegio responder a tu llamado. Es un honor ser usado por ti. Deja de oír y empezá a hacer que tu corazón deje de vagar con pavadas y estupideces y tonterías de este mundo. Y que puedas ver lo que es ser usado por Dios. Te lo dije el año pasado y este año te voy a incomodar todo el año con lo mismo. ¿Cuánta gente escuchó de Dios a través de tu vida? ¿Cuánta gente vino a Jesús a través de tu vida? ¿Cuánta gente tuvo un consejo de Dios? ¿Con cuántos lloraste? ¿Con cuántos te alegraste? ¿Cuántas veces viniste a este altar llorando, clamando por un perdido, por un necesitado? Nunca vas a ser feliz si no cumplís el propósito de Dios en tu vida. Ahora, ¿vas a ser abofeteado? Claro que sí. ¿Vas a sufrir? Sí, tal vez. Como dijo Pedro, míralo a Jesús. Si aún siendo nosotros pecadores y buenos pasamos por eso, fuimos llamados también para eso. Hasta aquí el Señor me ayudó. Nunca cambiaría mi vida, ni todas las cosas que tuve que pasar para poder mirarte ahora a los ojos. Y como Elí decirte, respondele. Heme aquí, Señor, y aquí tu siervo. Úsame, Señor. Cuando Dios pase por tu vida, no vas a querer más nada. No vas a necesitar más nada. Mientras tanto, el mundo te va a entretener con un montón de pavadas y estupideces que te van a parecer, wow, tremendas. Porque no conociste ser usado por Dios. Te vas a dejar de pelear con tu esposa, con tu suegra, con tu hermano, con tu primo. Vas a ver a tu pastor maravilloso y bueno y tremendo. Vas a ver la iglesia hermosa. Vas a ver tu vida a la mañana y vas a decir, qué rico bizcochito que voy a comer. Qué rico este pan tostado de hace 3 días que me lo tuesto de nuevo. Bendito sea Dios.
No sé las circunstancias si van a cambiar. Dios no promete eso. Vos vas a cambiar las circunstancias. Vos vas a cambiar. Porque respondiste al llamado. Y cuando respondes al llamado, hay un poder. Cuando Dios llama, que inyecta tu vida. Él llamó y fue hecho. Colócate de pie en esta mañana, hermano. Dios te está llamando. Dios te está llamando hoy. Dios te está llamando hoy en sueños. Y oro al Señor para que te llame ahora, para que te llame mañana, para que te incomode, para que te despierte, para que te levante, para que dejes de paviar este año, para que mires a Dios, para que pongas los ojos en Jesús. Para que la gente conozca del amor de Dios a través de tu vida y puedas percibir el privilegio, la honra, el disfrute y la felicidad que es ser usado por Dios. Para que digas, tengo un propósito en mi vida. ¿Cuánta gente dice, ay, no sé qué hacer con... no sabes qué hacer? Anda a llorar con los que lloran. Anda a darle de comer al que tiene hambre. Eso vamos a hacer como iglesia este año. Este año vamos a hacer iglesia cerca de la gente, del que necesita, del que tiene hambre, del que tiene sed. Empezá a bendecir. Somos llamados a bendecir. Somos llamados en un llamamiento santo a anunciar las buenas noticias. Responde. Ahora, también tenés la oportunidad de no responder. Congregarte. Escuchar y escuchar y escuchar mensajes. Te puedo predicar yo, Facu, Alcide, Anacondia, Freyson. Dijo Jesús, puede bajar Moisés con todos los profetas y aún así no creerán, porque su corazón está endurecido. Egoístas, amadores de sí mismos, enroscados en nuestros problemas, situaciones y demás. Y la vida, como te dijo Facu, mañana vengo a buscar tu alma. ¿Y? ¿Vos te pensás cuál es la frase que a muchos jóvenes les gusta y me gusta que la repitan y la colocan? Acá algunos de mis fans la dicen continuamente y me gusta que así sea porque es un estilo de vida. Esto recién empieza. Nunca termina. Tenés una idea de la eternidad, del tiempo que está tan de moda ahora. No tenés idea. Sos eterno. Sos eterno, acá o en el infierno, sos eterno. ¿Qué vas a responder a eso? ¿Qué vas a responderle a Dios? Él está llamando hoy. Anhelo que puedas decirle, Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Usa a tu siervo. Cumple tu propósito en mi vida. Quiero ser aquello que predestinaste para mí, lo que soñaste. Quiero responder a tu llamado en esta mañana. Este año, Señor. Quiero decir sí. Quiero pagar el precio. Una vez más. Otra vez Dios te está llamando.